compartiendo con ustedes y volver a saludarla a usted. Gracias, doctor. Y es un gusto realmente. Ya vamos a hacer la presentación formal. Solo voy a activar para grabar porque esto debe de quedar grabado, ¿verdad? Permítame. Un segundito. Vamos a grabar. Bien, pues buenos días nuevamente. Bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo con nosotros en nuestra aula virtual, en nuestro país, ¿verdad? La verdad es, yo les decía a los alumnos, es un honor porque no es común en el sentido que tenemos diversas actividades académicas, ¿verdad? Pero usted pues nos ha dado este espacio y agradecida. Yo sé que mis estudiantes también lo están por compartir su espacio y también la temática que es tan importante. Así que bienvenido. Muchas gracias, el placer es mío. Gracias, doctor. Quiero compartirle a mis estudiantes también parte de la formación porque no nos alcanzaría la mañana ni el día para culminar con describir la formación del doctor Rafael, pero parte de ello lo voy a hacer y posteriormente pues él también va a compartir eh, la otra parte que integra su formación. Así es que el doctor Rafael Carlos Hernández Infante es licenciado en licenciado en educación, especialidad educación laboral, máster, máster en ciencias sociales y axiología, máster en educación superior, autor y coautor de diversas publicaciones en revistas de impacto y libros académicos en el área de la didáctica, la investigación y la pedagogía, docente de la Universidad Estatal de Milagro, Ecuador. Así es que es parte, como les decía, de la formación del doctor Rafael Hernández. Él actualmente pues reside en Ecuador. Sí, estamos de paso por acá, Pero pero le dejamos el espacio. sí, Muy bien. Le dejamos el espacio al doctor para que pueda compartir. les decía que estoy de paso por acá, pero soy cubano. A Cuba y a El Salvador le unen lazos de diversas índoles, ¿no? Puedo hablar, por ejemplo, que nuestro héroe nacional, José Martí, fue un gran amigo del llamado ilustre migueleño Juan José Cañas, ¿no? Quien escribió su himno nacional. Y hoy estamos acá compartiendo, mire, entre su profesor y yo ha surgido esta amistad, esta colaboración académica muy provechosa. Mientras tanto voy compartiendo acá la pantalla. Me comentaba su profesora que querían que conversáramos acerca de una parte del uso de las normas APA. Es así lo que me comentó su profesora, estudiantes. Sí, doctor, perdón, porque no sé si a mí se me fue la señal en un segundo, pero le decía que sí, son estudiantes, ya en un momento cuando tengan el espacio van a activar sus Allá. cámaras y obviamente pues le van a hacer algunas, saludarlo y algunas inquietudes, ¿verdad? Bueno, todo a su tiempo, no hay que apurar los procesos. Eh, Compartí mi Sí, pantalla, me retroalimentan por favor si se observa. sí, sí se observa. ¿Sí? ¿Les parece si iniciamos este conversatorio más que otra cuestión es la que vamos a realizar acá? Sí, sí, está Sí. bien, me parece, doctor. Bien, habíamos definido dos tópicos fundamentales ya que tratamos la norma APA, en este caso en su séptima edición. Siempre es importante hacer referencias a la génesis de la misma y luego hacer una parte relacionado con la cita bibliográfica. ¿Qué podemos decir de la génesis de la norma APA? Algo que ustedes ya conocen, pero no está de más volver a abordarlo. Esta norma pertenece a la Asociación Americana de Psicología. Esta asociación la ha creado y representa esa guía para elaborar y presentar trabajos escritos. Si bien en sus inicios esta norma estaba dirigida solamente a los informes de investigación que tributaban a las ciencias de la conducta y a las ciencias sociales, es favorable decir que hoy en día se ha ampliado su alcance a otros campos del saber. Acá en el Ecuador
Se utiliza esta norma en las carreras de ciencias sociales, de humanidades, de ciencias exactas, bueno, haciendo una parte con las carreras que tienen que ver con ciencias de la salud, que tienen su norma específica. Se utiliza en muchas partes del mundo y evidentemente ustedes hacen uso de ella también. Eso es muy favorable. Esta norma tuvo una primera edición en 1952 y paulatinamente se ha ido perfeccionando, enriqueciéndose, perfilando, y hoy contamos con la 7ª edición que sale a finales del 2019 y bueno, se encuentra vigente hasta nuestros días. Me imagino que en la biblioteca, en algún repositorio de información, ustedes tengan la norma en su 7ª edición. ¿Es así, mi estimada profesora? Así es, doctor. Sí, qué bien. Es importante. Aparte de esto, aunque se encuentre con el documento en físico, hay que recordar que en este link que aparece en la parte inferior de la imagen, usted puede acceder al manual de APA en línea e ir consultando o ir analizando los diferentes ejemplos que se pueden visualizar. Hablemos entonces de la cita bibliográfica, que es lo que nos ocupa acá en este espacio. Es importante partir que la cita bibliográfica es el elemento que nos va a permitir introducir otros textos u otras fuentes de información en ese texto que estamos escribiendo, que estamos construyendo. Esta cita bibliográfica se puede manifestar a través de citas entre comillas y también como reformulaciones de aquello que se ha leído de una determinada fuente, que estamos hablando en este caso de la paráfrasis. También la cita bibliográfica se va a mostrar como referencia a un texto, el que se puede consultar en un momento posterior para verificar, para ampliar, para contrastar, para profundizar en el tema que se trata en ese texto que construimos. La cita bibliográfica le va a aportar rigor científico, veracidad y cientificidad a ese trabajo que construimos. Rigor científico porque usted estará planteando una idea en ese texto que está elaborando y al insertar determinadas citas bibliográficas, bueno, le aporta, digamos, peso, le aporta pertinencia, le aporta importancia a lo que usted está abordando, teniendo en cuenta que lo que usted estaría tratando ya otros autores lo habrían abordado de alguna otra manera. Y también muy relacionado con esto está la veracidad y la cientificidad. No debemos insertar información de alguna fuente que consultemos sin referenciarla, sin declarar dónde inicia la cita, dónde culmina esta, porque estaríamos entonces alejándonos de uno de los cánones de la redacción científica, relacionado precisamente con el rigor científico y las otras características que he mostrado acá. Resumiendo, podemos decir que la cita bibliográfica va a ser esa referencia que se hace a una fuente que hemos consultado y de la cual hemos extraído información. ¿Qué tipos de cita declara APA? 3 tipos de citas fundamentales. La llamada cita directa larga, que debe tener 40 palabras o más. La cita directa corta. La cita indirecta, que es la paráfrasis. Cuando usted parafrasea una determinada fuente, un determinado texto, usted está construyendo una cita indirecta. Estas citas a la vez se pueden mostrar como narrativas o parentéticas. Ya hablaremos de esto en unos minutos. Para hablar de las citas
y de la manera en que se elaboran, partamos de una actividad práctica. Pensemos que usted tiene la tarea de definir el término pedagogía. Para esto, usted buscará información relevante, usted buscará información fidedigna y puede utilizar, por ejemplo, para ello, ¿dónde podemos encontrar información relevante, fidedigna? ¿Qué me pueden decir estos estudiantes? ¿Qué les parece esta opción? Déjenme compartir acá, no. Déjenme compartir una pestaña. ¿Qué les parece el Google Académico? ¿Pueden visualizar esta pestaña que les estoy mostrando? Sí, ¿Sí? Me alegro. Bueno, ¿creen que el Google Académico es una fuente de información confiable, fidedigna? Para mi opinión, sí, licenciado, es bastante confiable porque la mayoría de veces son documentos en PDF con fuentes confiables o libros o artículos, revistas bastante científicas. Muy bien, señorita. ¿Usted se llama? Morena Guadalupe. Morena Guadalupe. Muchas gracias por su intervención. Evidentemente, el Google Académico es uno de los motores de búsqueda que nos hace que accedamos a información que está publicada en diferentes, digamos, formatos, revistas indexadas en bases de datos, libros, tesis que se albergan en repositorios y demás información. Pues si vamos a definir el término pedagogía, insertamos un criterio de búsqueda, puede ser este o alguno similar. Fíjense que es en esencia una pregunta, se han omitido los signos de interrogación para evitar que se introduzca un ruido en el proceso de búsqueda. Obtenemos diferentes criterios. Nosotros para este intercambio hemos escogido esta fuente que se llama Pedagogía y Epistemología, de los autores que aparecen acá en verde, ¿no? Zulaga, Echevarría, pero no veo, digamos, me imagino que sea Echevarría el apellido de este autor. Se ha publicado en Bogotá en 2003, pero todavía no accedo a toda la información relativa a la referencia a esa fuente. ¿Cómo puedo visualizar, sin abrir el documento todavía, cómo puedo visualizar los llamados metadatos? Es decir, los autores, el año en que se publicó, el título de la obra, qué tipo de obra es. ¿Cómo puedo hacerlo desde el Google Académico? ¿Quién me ayuda? Hay una opción que puedo hacer clic sobre ella en este espacio y obtengo como resultado los metadatos. ¿Cuál opción puede ser? Pueden haber dudas porque tiende a confundir, hay muchos botones acá. Yo los invito a que usted haga clic en estas comillas cerradas, llamémoslo, y accede a la opción citar, y aquí va a obtener los metadatos de la fuente que usted ha seleccionado en diferentes normas, ¿no? MLA, ISO 690, incluso en la norma APA, que es la que nos ocupa a nosotros y nos motiva. Pues aquí encuentra usted los metadatos. Esta fuente se ha consultado para extraer una definición del término pedagogía. ¿Siguen viendo la pantalla? Ahora pasé a la presentación de PowerPoint. ¿La siguen apreciando? Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno. Sí se puede. Sí se ve. Muchas gracias. Hay que estar retroalimentándose en esto constantemente para que no haya ningún fallo. Bueno, lo que les decía, Google Académico, criterio de búsqueda.
Analizando esa fuente, se ha extraído un párrafo que declara la definición. Y este párrafo aparece en la página 36. Se empieza desde ya a construir la cita bibliográfica. Tener en cuenta siempre los metadatos, esa referencia que hay que hacer a ese texto que hemos extraído. El primer momento es encontrar la información, identificar la página, identificar la fuente a que pertenece. A partir de ahí, usted comienza a construir la cita textual. En este caso, usted comprueba que esta cita que ha seleccionado tiene más de 40 palabras, en este caso 52 palabras tiene. Debe haber varias formas de contar las palabras en el PowerPoint, pero yo utilizo un método muy sencillo. Copio el texto en un documento de Word, cuento las palabras y defino si tiene más o menos de 40. Y usted empieza a conformar entonces su cita directa larga, reitero, porque tiene 40 palabras o más. ¿Cuáles son características de esta cita? Bueno, la cita se debe expresar o mostrar en un bloque con una sangría de 1,27 centímetros, con un interlineado a doble espacio y alineada a la izquierda y sin comillas. Como se va a mostrar en un bloque independiente, esta cita, la directa larga, no requiere comillas. Luego usted necesita referenciar la cita, es decir, de dónde se extrajo. Agrega la referencia. Fíjense en algo que es resaltado acá en amarillo. En la norma APA, en su séptima edición, para el tratamiento a las citas directa larga, ya se muestra un cambio en relación a lo que la sexta edición declaraba. Cuando termina la cita se coloca el punto final. Y a partir de ahí la referencia entre paréntesis, en este caso. La referencia, y luego de la referencia no se coloca otro punto. ¿Qué pasa? Porque aquí estoy diciendo Zulaga et al, es decir, el primer apellido del primer autor. Declaro el año, la página donde se encuentra la cita. ¿Y qué pasa con estos otros autores que se declaran aquí en la parte inferior en referencia, con Echevarría, Martínez, Quiseno? ¿Qué pasa? ¿Por qué no los declaré aquí? Que en la parte amarilla ahí los agrega a ellos ya con la cita, que ya están agregados los nombres de los demás autores en la et al. Muy interesante su criterio. Muy interesante su criterio. Et al es una locución latina que significa y otros. Y dice la norma APA en su séptima edición: cuando la fuente tiene tres autores o más, usted declara el apellido del primer autor y a continuación omite el resto de los autores y declara et al, esa locución latina que significa y otros. Fíjense que se declara Zulaga, espacio, et al, punto, luego una coma, el año de publicación de la obra, coma, la página donde se encuentra la cita que estoy declarando dentro de esa obra. Está la cita completa. Ya puedo decir que he construido una cita directa larga atendiendo a lo que la norma APA declara. Tiene esta sangría, interlineado, sin comillas, punto final cuando termina la cita, luego la referencia. ¿Qué ustedes creen? Ya terminé de construir la cita según lo que plantea APA. Pueden pensar que sí, pueden pensar que no, pueden tener dudas. Creo que tienen dudas. Bueno, le reitero, según lo que plantea APA, para la característica de la cita directa larga, se han cumplido con todos los requerimientos. Y aquí se destacan y ya se han expresado algunos. Y como la referencia está
entre paréntesis se le llama a este tipo de cita parentética, porque la referencia en relación al primer apellido del autor o autores y al año de publicación de la obra. Estos dos elementos, si se encuentran entre paréntesis, permite que la cita se clasifique como parentética. Ya tengo una cita directa, larga, parentética. Desde el punto de vista de la norma APA, evidentemente he cumplido con los requerimientos, pero desde el punto de vista de la redacción científica aún me falta algo más, porque en un informe de investigación la cita no debe aparecer en solitario, como flotando en el texto. Necesita una coherencia en relación a lo que se está exponiendo. Por eso requiere insertarse una frase introductoria. Una frase introductoria que permita, precisamente como su nombre lo indica, introducir la cita. Y la frase introductoria evidentemente tiene que ver con el contenido de la cita. En este caso, esta frase habla de la definición de la pedagogía por varios autores y que se muestra un ejemplo a continuación, es decir, un ejemplo de definición. Los demás elementos de la cita se mantienen inalterables desde el momento anterior porque así lo declara APA. Y recuerden, todo alineado a la izquierda. Si se quiere ser riguroso con lo que plantea la norma, el texto se alinea a la izquierda y el margen derecho va a quedar siempre desigual. Ese aspecto en alguna institución se pasa por alto, no se asume, pero yo les voy a hablar de la norma APA en su forma más pura, como lo plantea este texto que tengo acá, que es muy hermoso y me ha ayudado mucho, que es precisamente el manual de publicaciones que recoge la norma APA en su 7ª edición. Cabe destacar que entre la frase introductoria y la cita se debe conformar un párrafo. Este aspecto muchos investigadores noveles o de experiencia lo pasan por alto. Se debe conformar un párrafo y un párrafo debe tener como mínimo 2 oraciones. Por eso, con toda intención, se ha insertado aquí un punto y seguido. En la frase introductoria la primera oración es esta y la segunda oración se complementa con la cita. Y usted va a decir, pero la cita cuenta en sí con oraciones. Evidentemente puede contar con una o más oraciones la cita, pero eso no basta para construir el párrafo. Resumiendo, aquí hay una cita directa larga, parentética, que consta con una frase introductoria que tiene 2 oraciones, se muestra con un bloque aparte, con una sangría de 1,27 centímetros, un espaciado doble, 5 comillas, cuando termina la cita un punto final y a partir de ahí la referencia. Y como declaro la referencia entre paréntesis, estos datos o estos metadatos, primer apellido del autor o autores y año de publicación de la obra, la cita se define como parentética. Fíjense, no así el número de página. El número de página no se toma en cuenta para definir la cita como parentética o narrativa, como vamos a ver a continuación, porque siempre que usted cite en APA debe indicar el número de página. Ahora veamos esta cita de tipo narrativa. En la cita narrativa, los metadatos se insertan en la frase introductoria a la cita. Miren la diferencia. Antes estos metadatos estaban acá entre paréntesis. Ahora, como voy a construir una cita narrativa, estos metadatos se insertan en una de las oraciones que sirven como frase introductoria a la cita. Por supuesto, la redacción aquí ha cambiado un poco en relación a estas 2 oraciones para otorgarle coherencia. Y cuando usted inserta los metadatos
en la oración que sirve de introducción a la cita, ya usted declararía primer apellido del autor, en este caso et al, porque son más de 3 autores, y a continuación el año de publicación de la obra, pero aquí se muestra entre paréntesis. Vean la diferencia con la cita, con la referencia o la cita parentética. A cuando se declara entre paréntesis, antecede al año de publicación de la obra una coma. Cuando se muestra una cita narrativa, antecede al año de publicación de la obra, bueno, el paréntesis abierto y luego lo precede el paréntesis cerrado. Esos son pequeños cambios que hay de un tipo de cita a otra, de la narrativa a la parentética, y bueno, deben seguirse con mucho detenimiento. La norma es de mucho detalle. Yo siempre le sugiero a mis alumnos que cuando usted va a aplicar la norma durante la elaboración de un informe de investigación, lo más coherente es que usted tenga la norma cerca de usted, ya sea en línea o el texto impreso, y vaya consultando, en dependencia de lo que vaya a ir creando, vaya consultando ese aspecto dentro de la norma. Solo con el paso del tiempo se puede memorizar todos estos procesos y aportarlo. Yo, para no abusar de la memoria, siempre consulto el manual. Reviso las características, vuelvo a ver, y más cuando voy a hablar de esto con otras personas para no cometer alguna omisión. Aquí tenemos la cita directa larga, tanto narrativa como parentética. ¿Alguna duda que haya surgido hasta este momento, mis estimados estudiantes? ¿O podemos avanzar? Doctor. Dígame. Podemos avanzar, licenciado. Tenemos la alumna Natalia Portillo, que ha levantado la mano. Ah, bien. Ayúdeme con la pregunta, porque compartiendo la pantalla no veo esa otra referencia. ¿Qué pregunta la señorita Natalia? Dígame, Natalia, por favor. En este caso de la cita directa de forma narrativa, ha colocado el número de páginas hasta el final, ya no va a ir a la par de junto con la fecha. Cierto, cierto. Esperaba que alguien notara esa característica que no mencioné con toda intención. Evidentemente, vamos atrás. Cuando la cita directa larga, nombrémosla con todos los elementos. Cuando la cita directa larga es de carácter parentética, entre paréntesis se muestran los metadatos, que son estos que resalto en amarillo, y además se muestra el número de página. Pero cuando es narrativa, ya estos metadatos han subido acá a la frase introductoria, y evidentemente el número de página no va acompañado acá. El número de página se sigue quedando como último elemento que se comunica después de la cita. Ese detalle que ha identificado Natalia es muy importante. Esa es otra diferencia entre la cita directa larga parentética y la cita directa larga narrativa. Aquí va solito el número de páginas. Y recuerden que un detalle es que el punto final, en este caso, en este tipo de cita, va a partir del momento en que la cita termina. Ya usted está comunicando al lector que las primeras palabras, es decir, desde la pedagogía hasta la definición aportada por, son palabras suyas de su autoría, y que este bloque aparte ya son de otro autor, que está evidentemente extraído de la fuente de Zulaga y coautores en la página 36. Veamos otro tipo de cita. Para esto vamos a cambiar el término de búsqueda. En este caso vamos a definir didáctica. Consulté la misma fuente que ya les había comentado, extraje la cita en sí que voy a utilizar, está en este caso en la página 38. Con toda intención he tachado en rojo este texto, porque no lo voy a utilizar en la definición, solamente los elementos que voy a tomar como definición de didáctica
los voy a mostrar acá en esta oración. La didáctica es el conjunto de hasta conforma un saber. Esto es una de las definiciones de didáctica. Voy a construir la cita. Primeramente, ¿tendrá 40 palabras o más esta cita? Evidentemente no. Tiene menos de 40 palabras. Por lo tanto, voy a crear una cita directa corta. La cita directa corta se comunica siempre entre comillas. La cita directa corta se comunica siempre entre comillas. Por eso yo encierro esta cita directa corta entre comillas y a continuación aporto la referencia. Y en este caso hay un cambio. El punto final en la cita directa corta, el punto final se coloca después de la referencia. Recuerden que cuando era la cita directa larga, el punto final iba después que terminaba la cita. Ahora hay un ligero cambio. Imagino, buenos días, Buen que día. por los paréntesis que tienen cerrados los 3 puntos, ¿verdad? Que indican de que sigue la cita, ¿verdad? Pero entonces como no puede colocar, bueno, digo yo, ortográficamente no se podría porque están los puntos ahí, ¿verdad? Interesante Entonces, observación. por eso Interesante. Usted es, señorita, por favor, que no la estoy viendo ahora. ¿Usted se llama? Karen Navarro. Karen Navarro, muchas gracias. Karen, esto es una simple coincidencia de los paréntesis y los 3 puntos suspensivos. Es decir, una coincidencia que existe acá. La comilla podía terminar aquí en saber y el punto final sigue estando, según APA ha establecido ese cambio, el punto final aparece o debe aparecer después de la referencia. Ahora hablemos de este paréntesis con 3 puntos suspensivos como la señorita Navarro nos menciona. ¿Por qué se insertan? Porque la cita, si bien inicia en el párrafo escogido en esa página, la cita no termina en saber. Luego de saber hay un punto y seguido y aparece otro texto que yo he omitido. Por lo tanto, tengo que comunicárselo al lector. Y la forma de decirle al lector que este texto, en la página 38, en la obra de Zuluaga y coautores, que este texto contenía más elementos y yo solamente he tomado algunos de ellos. Bueno, la forma que declara la redacción científica en este caso es utilizar los paréntesis y 3 puntos suspensivos. Es la manera también que APA lo declara. En otras normas, usted en vez de paréntesis utilizaría corchetes, pero en APA se utiliza paréntesis que encierran a 3 puntos suspensivos. Esto lo puedo hacer no solo al final de la cita que he escogido, del texto que he escogido, puede aparecer al inicio, puede aparecer en el medio, puede aparecer varias veces durante la conformación de la cita. Cada vez que usted omita parte del texto original porque no considera que es pertinente, porque no lo necesita, cada vez que usted omita parte del texto original de la cita, apóyese en paréntesis y 3 puntos suspensivos. Se utiliza la norma APA. Doctor, entonces solo digamos que como que lo que me interesa o la idea que quiero utilizar de ese párrafo. Exactamente. Exactamente. Vamos a hacer algo con mucha intención. Imagine que usted tampoco requeriría estas primeras palabras. Usted las sustituye así y sigue siendo válida su cita textual. Le está indicando al lector que antes de este texto había más información. Antes de este texto que usted está mostrando. Y aquí le está indicando al lector que luego de estas palabras hay más información. Pero sigamos en el ejemplo anterior construyendo la cita. La cita no debía estar sola en el texto, como flotando, ¿no? La cita requeriría una frase introductoria y aquí se ha insertado una frase introductoria a la cita. Recuerden, siempre buscando que entre la frase introductoria y la cita se creen 2 oraciones para indicar que he construido un
párrafo. Por eso la frase introductoria inicia con esta oración: en el proceso de enseñanza-aprendizaje incide una ciencia que le es inherente, punto y seguido. Segunda oración, se hace referencia a, y esta oración se complementa con la cita, y la declaro entre comillas porque es una cita directa corta, tiene menos de 40 palabras, puede tener hasta 39 palabras y sigue siendo una cita directa corta. Si tiene 40 palabras o más, ya es larga. Y los paréntesis con puntos suspensivos le indican al lector que la cita continuaba, pero no se ha considerado pertinente mostrar ese texto. A continuación, los metadatos y el punto final, entre paréntesis. ¿Qué tipo de cita directa corta será esta? Por la referencia, ¿será narrativa o parentética? Por la forma parentética, porque estoy mostrando primer apellido del autor o autores y el año de publicación de la obra entre paréntesis. Evidentemente, reitero, el número de página no lo tomo en cuenta para clasificarla como parentética, porque siempre debe indicarse. Ahora vamos a ver cómo se mostraría esta cita directa corta como narrativa. Evidentemente, estos metadatos que comunicaba entre paréntesis los inserto en una de las oraciones que sirven de preámbulo a la cita. Y evidentemente he tenido que cambiar la redacción para que tenga coherencia y lógica. Aquí transformé la segunda oración y mantengo la cita como parte del párrafo. Cabe destacar un aspecto: los párrafos en APA requieren de una sangría. Cada inicio de párrafo requiere de una sangría de 1,27 centímetros. ¿Cómo usted logra esa medida tan específica? Se apoya en la regla, disculpen. La primera división después del 1 es esa, es esa medida, 1,27 centímetros. Recuerden que cuando hablamos de la cita directa larga, coincidía la sangría del inicio del párrafo con la sangría que debía tener todo el bloque que constituía la cita. Miren acá, 1,27 centímetros. Miren la regla también. En este caso, 1,27 centímetros. Continuamos con este otro tipo de cita. La cita, avancé mucho. La cita directa corta, en este caso narrativa. Los metadatos van como parte de la oración que sirve de preámbulo, de frase introductoria, le llamo yo. Es el preámbulo a la cita, porque no es correcto que la cita aparezca en solitario. Profesora, ¿me confirma? Habíamos dicho que hasta las 11 creo que se mantiene ese horario. Sí, todavía faltan unos minutos, doctor. ¿Pero tenemos que terminar a las 11 o nos podemos extender unos minutos? Sí, puede extenderse unos minutos, no hay problema. Ya. Bien, gracias. Bueno, hablemos del otro tipo de cita que declara APA, que es la cita indirecta o paráfrasis. Miren, la cita indirecta o paráfrasis la crea usted mismo, como investigador, como investigadora. Pero usted la elabora inspirada en el estudio de una fuente determinada. Por ejemplo, aquí esta cita indirecta lo que hace es comentar una de las definiciones de didáctica, esta definición de didáctica que ya hemos trabajado acá. Si usted lee este texto se da cuenta que se está haciendo un comentario a partir de la definición. Por lo tanto, el texto es original del que lo crea, pero se ha inspirado en el estudio de una fuente anterior. Por lo tanto, es necesario declarar esa fuente. En este caso, es una cita indirecta narrativa, porque se declara como parte de la oración del párrafo el primer apellido del autor o autores y el año de publicación de la obra. Pero no se declara número de páginas. ¿Por qué no se declarará número de páginas? ¿Qué me pueden decir?
¿Por qué el Porque número? como es el mismo criterio uno mismo lo hace, por eso no está en una determinada página de la información. Muy bien. ¿Usted se llama, señorita? Natalia. Natalia, muchas gracias. Bueno, evidentemente, porque usted no ha extraído este texto de ninguna fuente, este texto lo elabora usted, es original, pero sí se ha basado en el estudio de esa fuente para elaborarlo. Por eso no se declara un número de página, porque usted no lo ha extraído de ningún lado, usted lo ha creado, pero como usted es una persona rigurosa con la ciencia, no omite que para elaborar este texto se ha apoyado en el estudio de esta fuente en este caso, por eso inserta esta referencia. Solamente estos dos elementos de la referencia: autor y año de publicación de la obra. Y es una cita indirecta narrativa. Veamos cómo se mostrará esta cita indirecta parentética. Usted sigue declarando aquí su criterio, inspirado este criterio en el estudio de la obra de Zúñiga y coautores, y declara al final los metadatos sin número de página porque son las palabras suyas originales. Y ahí está la diferencia entre la cita indirecta parentética y la cita indirecta narrativa. Esto se resuelve con práctica, viendo la norma, analizando qué es lo que usted quiere aportar. Y si hablamos de práctica, vamos a hacer alguna práctica acá en estos últimos minutos. Si yo les diría, identifique el tipo de cita, analicen bien el texto que se presenta, si hay comillas o no, dónde están los metadatos y de qué forma, qué tipo de cita será. Primeramente usted tendrá que pensar, ¿será una cita directa larga o una cita directa corta? ¿Qué me pueden decir? ¿Directa larga o directa corta? ¿O tienen dudas? Es una cita corta. Cita directa corta. Muy bien, caballero. ¿Usted se llama? Morris Rodríguez. Bien, Rodríguez, muchas gracias. ¿Por qué es una cita directa corta? ¿Qué elementos le indican a usted esa clasificación? Porque no sobrepasa las 40 palabras que dice en la cita directa larga. Muy bien. Y además, ¿qué le indica? Que no sobrepasa las 40 palabras. Usted no contó las palabras, pero hay algo que le indica. Se puede observar a simple vista, ¿verdad?, de que el número de palabras es son pocas, bueno, cierto, porque uno más o menos, cuando ya tiene la experiencia, uno más o menos ya sabe cuántas líneas, voy a hablar de líneas, ¿verdad?, abarca 30 palabras. Y, muy bien, caballero. Además, que está como parte del párrafo, no está en un bloque aparte, que tiene las comillas, ya eso son características estas, que es parte del párrafo la cita que está entre comillas, son características de la cita directa corta. Y miren, volviendo al ejemplo que hablamos hace unos minutos de los paréntesis, 3 puntos suspensivos, aquí no había esa necesidad porque el párrafo iniciaba en Puebla y terminaba en su tipo. Así se extrajo de la fuente. Sin embargo, a partir de aquí aparece la referencia y el punto final sigue estando a partir de la referencia. Bueno, ahora clasifiquemos si es narrativa o parentética. ¿Qué me pueden decir? Es narrativa. Muy bien. Muy bien. Pero les recuerdo que hay que analizar. Es decir, su primera inclinación es clasificarla, ¿no? Evidentemente, hay dos clasificaciones, narrativa y parentética. Pero ya el hecho de que usted analice y usted piense, ya eso es muy importante. Lo que no quiere decir que usted siempre acierte. En este caso no fue un acierto, pero usted pensó, analizó. Sí, es parentética, es cierto. Y tomó partido. Pero lo que nos interesa, que usted piense, analice y tome partido. Ahora usted, profundizando más en las características de la cita parentética, entonces usted rectifica y se da cuenta del error. El error es importante, del error aprendemos.
Y recuerden, el conocimiento se construye en colectivo y cada uno de ustedes que ha participado aquí hasta ahora nos ha aportado parte de ese conocimiento. Es parentética, mi estimada estudiante, pero le agradezco su participación y su análisis. Es parentética porque, dígame usted ahora, ¿por qué usted se da cuenta que es parentética? Aparte que lo dice acá, pero ¿por qué es parentética? Porque mantiene el autor, el año y también el número de páginas y está hasta el final. Me quedo con parte de su respuesta. Porque el primer apellido del autor o autores y el año de publicación se encuentran entre paréntesis. Estos son los llamados metadatos. Recordemos, el número de página nunca nos va a permitir definir una cita parentética o narrativa porque siempre se va a indicar el número de página a partir de la cita. Veamos esta cita. ¿Qué tipo de cita será? ¿Parentética o narrativa? Esta sí es narrativa porque lo está el autor arriba, pero el año también está en paréntesis, eso también indica que es narrativa. Muy bien, señorita, porque estos metadatos se muestran ahora como parte de la oración introductoria a la cita y evidentemente cuando se muestra como parte de la oración el año se declara entre paréntesis, bueno, y en este caso el primer apellido del autor y et al indica que hay 3 autores o más. Y al final, lo que le decía el número de página, al final siempre va a aparecer el número de página. Bien, estudiantes, yo acá les voy a compartir este link en el chat. En este link usted podrá acceder a esta presentación. Déjeme dejar de compartir pantalla. En este link usted podrá acceder a esta presentación, al texto utilizado para extraer los ejemplos de cita, a otros textos relacionados con la pedagogía y evidentemente puede ser una manera de que usted profundice en este aspecto. Ahora, yo sí les pido algo. Yo no aspiro que usted estudie por esta presentación. Yo aspiro que usted estudie por una fuente primaria, ya sea la norma APA en su 7ª edición, el manual de la norma APA en su 7ª edición impreso, o como le comento en la presentación, en la diapositiva, o en línea. En línea. La presentación que sea una guía para ver algunos ejemplos, para reflexionar, pero que sea solamente una guía, no estudie por la presentación. También les voy a compartir, yo tengo un modesto canal de YouTube que generalmente cuando hago talleres o presentaciones sobre estos aspectos u otros de corte académico, los alojo allí. Les dejo el enlace a uno de los videos, eso le va a llevar al canal y pueden ver otras explicaciones sobre la norma APA en su 7ª edición, tablas, figuras y demás aspectos, los encabezados, aunque quizás en otro momento podamos hablar de estos temas en este espacio, pero ya tienen una referencia. Natalia Portillo nos quiere aportar alguna información. Dígame, señorita Natalia. Sí quería hacer como una pregunta. Vaya, por ejemplo, en un tema de investigación, en el tema de investigación, yo puedo acudirme de las 3 citas dentro de la investigación. O sea, puedo hacer citas directas, citas indirectas o citas indirectas. Puedo validarme de esas 3 dentro de mi investigación. Muy correcto. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, por ejemplo, aquí noto bastante de que la cita indirecta la puedo ocupar también para un ensayo porque habla acerca de nuestros puntos de vista. Muy bien, muy interesante sus preguntas y sus dudas. Evidentemente, lo ideal sería que usted utilizara diferentes tipos de cita cuando elabora su informe de investigación. Y
no solo eso, las comente, no solo que muestre las citas correctamente, las comente, y en un ensayo evidentemente usted va a primar mucho su punto de vista en relación al tema que aborda y construirá en ocasiones diferentes citas indirectas, en ocasiones expresará solamente su opinión original y también podrá insertar alguna que otra cita de las que hemos hablado acá, tanto la directa larga o la directa corta. Eso le aporta lo que hablábamos al inicio, rigor científico a su trabajo, veracidad y relevancia, podríamos decir. Gracias. Un placer. Bien, profesora, creo que estamos llegando al final de este encuentro. Espero que haya servido para suscitar más curiosidad sobre los aspectos que ya usted ha tratado en el aula, mi estimada colega, sobre el uso de la norma APA, y que se siga empleando de manera rigurosa. Esto es un proceso que no se resuelve de una sola vez, es un proceso de aproximaciones sucesivas, de consulta del manual, de consulta con los demás compañeros, de escuchar varias opiniones y siempre tomar la decisión más apegada a lo que plantea la norma, fíjense. Así es, doctor, y le agradecemos muchísimo por haber compartido este espacio. Realmente los estudiantes están realizando un trabajo de investigación dentro de esta asignatura. Ellos son maestros, están ya ejerciendo la docencia. ¿Así? Y sí, ellos están en los diferentes niveles educativos, representando diferentes instituciones educativas de acá del país. Y obviamente pues están ahorita haciendo una investigación en la que estos aportes que usted acaba de compartirles con seguridad han sido significativos, y el reflejo de ello han sido pues la participación de los estudiantes, que los felicito en gran manera, han estado activos, ellos siempre son bien participativos y eso me gusta, así es de que muy agradecida con usted por este espacio. Sé que ha tenido que restarle a otras actividades, pero qué bueno, doctor, y quedamos en deuda con usted con su refrigerio, lamentablemente virtual, ¿verdad? Si estuviera presencial ya lo hubiéramos le hubiéramos proporcionado su refrigerio. En algún momento compartiremos presencialmente y prometo llevar un cafecito cubano para degustar. Excelente, doctor. Pues acá le tendremos quesadillas. Ah, qué bien, qué interesante. Pues me place saber que hay maestros en ejercicio. Esta profesión que hemos escogido es muy hermosa, muy sacrificada, pero muy hermosa. Y en la labor del maestro está siempre la superación. Ustedes son muestra de ello. Yo trabajo con alumnos que en la mayoría de ellos también son maestros, en este caso de educación inicial, y están tratando de elevar su preparación al acercarse a la universidad. Algunos están en primer año de su carrera, otros en tercero, otros en cuarto, porque el aprender nos hace perfeccionar más nuestra acción, el aprender, desarrollar competencias, habilidades. Debemos, mi estimada Verónica, invitar a estos maestros en ejercicio a participar en un próximo evento académico que podamos realizar. La profesora Verónica, otros colegas, mi persona, hemos creado un pequeño grupo y hemos realizado ya 2 congresos. Ya su profesora le compartirá un canal de YouTube que hemos creado para mostrar las vivencias de esos congresos, y me parece que el tercero tienen que estar ustedes, evidentemente. En la presentación, disculpe, les dejo un correo, que es un correo de trabajo. Si quieren que les dé una modesta opinión sobre algún informe que estén elaborando, lo puedo hacer con gusto. Y recuerden, el conocimiento lo construimos en colectivo. Usted, yo, su profesora, sus compañeros. No tenemos
uno de nosotros no tiene la verdad absoluta, pero sí la vamos alcanzando siempre en un trabajo cooperativo. Alguien levantó la mano también por acá, me parece. Cristina. Ah, la señorita Cristina. Sí, buenos días a todos, buenos días compañeros, licenciada, doctor. Es un gusto pues estar compartiendo con ustedes. Me siento muy complacida, ¿verdad? Lamentablemente ando acá haciendo unos trámites por lo de mi hermano siempre, pero yo dije, esta clase no me la pierdo donde quiera que yo ande, voy a hacer mi esfuerzo, voy a meter datos porque yo sí quería escuchar esto, me interesa muchísimo y créanme que sí ha sido de gran ayuda para nosotros. Es un tema que quizá cuando nosotros estudiamos hace algunos años no le daban la importancia que ahora le dan, pero realmente sí me ha parecido excelente. Le agradezco por el tiempo, doctor, y quedo muy agradecida con toda la explicación y aprendí bastante con lo que acaba de explicar. Me va a servir para mi trabajo de investigación. Un placer. Bendición para todos y gracias, licenciada, también. Un placer. Excelente, Cristina. Y gracias también por su esfuerzo de que Cristina, doctor, tiene una dificultad con su hermano de salud, y a pesar de ello pues está acá, ¿verdad? Gracias, de verdad lo valoro y yo sé que todos lo valoramos, su esfuerzo, Cristina, por estar pendiente de la clase y más con esta pues con esta visita que tenemos, ¿verdad?, del doctor Rafael. Así es que muchísimas gracias, Cristina, y que todo salga bien. Que todo salga Gracias, bien, licenciada. Y se recupere su hermano. Me lo saluda. Primeramente Dios así será. Gracias, bendiciones para todos. Morena Hernández, que quizás sea una prima que tengo por allá por El Salvador, recuérdense, Rafael Hernández, quería expresar un criterio. Morena. Hay que agradecer, estudiantes, que su profesora, no por este encuentro, ¿no?, por el accionar de ella, los guía en el uso de la norma, en otros espacios, en otros contextos. Aprecio que al alumno se le exige que utilice la norma, pero yo me pregunto, cuando llego a ese momento, converso con los estudiantes, bueno, a ustedes se les exige que usen la norma, pero ¿cuándo alguien les enseña la norma? ¿En qué espacio les enseña la norma? No, nos dicen que busquemos, que investiguemos, y que su profesora esté trabajando este aspecto, como los aspectos que ella trabaja en todas las materias, con mucha pasión, con mucho deseo, con mucha entrega, lo haga, me parece que es un elemento digno de reconocer. Y me alegro mucho porque ustedes tengan esa posibilidad. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Muy excelente ponencia. Pues no me alcanzó el tiempo para hacer anotaciones, pero voy a volver a ver la grabación. Un gusto poder estar nuevamente con usted. Ya había presenciado las ponencias que nos compartió la licenciada Verónica hace unos días anteriores y fueron enriquecedoras, ¿verdad? Muchísimas gracias es un honor para nosotros estar en esta clase y que ustedes se compartieran. El honor es mío y me alegra que usted ya se esté relacionando con las actividades de ese evento, que su profesora, investigadora, ella, apasionada, les transmita esa pasión y ese deseo de indagar, de compartir. Esos congresos son muy importantes, todos nos nutrimos de diversas experiencias, fíjense. Y esa iniciativa que hemos asumido nos abre puertas, tiende puentes. No esperamos al congreso de la encumbrada institución que se desarrolla. No, nosotros 4 o 5 y siempre hay motivación y compartimos y hablamos y respondemos alguna duda y aprendemos mucho, que me parece que es lo fundamental. Nos enriquecemos en saber, en conocimiento, nos enriquecemos de experiencia y de cultura, de esa cultura foránea que les llega a uno. Me place mucho. Hay una deuda de visitar El Salvador, que estamos en esta región del mundo tan hermosa. Hay una deuda de visitar su país y será en algún momento. Perfecto, doctor, por acá lo esperamos. Bueno, muchas gracias por todo. Reitero, el placer es mío. Una mañana de sábado diferente y provechosa. Hasta luego, estaremos en contacto. Muchas gracias, profesora, por su empeño
y aquí estos colegas nuestros están más cerca ya de titularse y seguir alcanzando sueños. Los felicito. Así es, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Feliz viaje. Gracias. Por la virtualidad. Así mismo.